Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Zacarías, y al volver al capítulo 8 de su libro, estamos considerando aquí la respuesta dada por Dios de si el rito es algo correcto o es algo equivocado. Y eso no depende del rito, sino que depende de la persona. Si la persona que ejecuta el rito está equivocada, entonces el rito está equivocado. Si la persona está en lo correcto, entonces el rito es correcto. Pero en el capítulo 8, el propósito de Dios en cuanto a Jerusalén y a la nación de Israel no cambia por ninguna clase de rito. El rito que uno está llevando a cabo no tiene nada que ver con esto, ya que todo será sin cambio. Así es que hemos visto aquí que Dios ha dicho francamente que Él sigue hacia adelante, hacia el momento cuando Él va a hacer que Jerusalén sea la capital de esta tierra. Nada puede estar más seguro que esto. Nada puede distraerle a Él de eso. Dios dice que Él va a hacer eso por medio de su gracia maravillosa e infinita. Usted recuerda que cuando el apóstol Pablo escribió a los romanos, él dijo en esa carta, en el capítulo 9, versículos 15 y 16, pues a Moisés dice, «Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca». Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Usted recuerda que fue Moisés quien se acercó a Dios y oró en cuanto a si Dios iba a destruir a los hijos de Israel. Y Dios dijo, «Yo te voy a escuchar, Moisés, pero no te voy a escuchar porque tú eres Moisés. Porque yo mostraré gracia a aquellos a quienes mostraré gracia, y tendré misericordia del que yo tenga misericordia». Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. De modo que no depende de aquel que corre por medio de un rito, ni tampoco de aquel que va a muchas iglesias, sino de aquel que es de Dios, que está sobre todas las cosas. Es el Señor Jesucristo quien demuestra misericordia. Y amigo oyente, hoy nosotros podemos decir nuevamente con el apóstol Pablo, «Por la gracia de Dios soy lo que soy». Volviendo ahora al libro de Zacarías, vemos que en el versículo 15 del capítulo 8, él le dice a esta gente, «Así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis». Dios dice, no es porque ustedes han pasado a través de un rito o porque hayan dejado de practicar un rito. Porque sea que lo hagan o no, yo estoy mostrando misericordia para con ustedes. Pero este no es el fin en sí mismo. Esto será una cosa muy pequeña. Pero Dios mira a través de los siglos, y Él dice que viene el día cuando Él va a tratar con ellos, y hará en aquel día algo glorioso sobre la tierra. Y Él mira hacia el milenio. Usted verá que Él dice eso en el versículo 16. Ya que ellos van a representar a Dios, eso no significa que ellos pueden hacer como les plazca por la gracia y misericordia de Dios. Eso no significa, por tanto, que usted pueda vivir cualquier clase de vida que quiera, como piensan algunas personas. Escuche lo que Dios dice en el versículo 16 de este capítulo 8 de Zacarías. «Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas». Estas son las cosas que habéis de hacer, dice aquí. ¿Ha confiado usted, amigo oyente, en Cristo Jesús como su Salvador? Usted ha sido salvo por gracia y misericordia. Pero debemos prestar atención que Él también dice, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Ahora, si usted le ama, entonces va a cumplir el resto de sus mandamientos. Y esto no para obtener salvación, porque usted ya ha sido salvo por gracia y misericordia, y su obediencia en su vida no agrega nada a su salvación. Es por eso que le dice a esta gente, «Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo». En este día en el que vivimos, creemos que la mentira es algo que se acepta en cualquier nivel de la vida. Uno no puede confiar en los negociantes de que le van a decir a uno la verdad. Las promociones y propagandas son bastante erradas, y el medio informativo del presente tampoco merece nuestra confianza de que van a decirnos la verdad. Tampoco podemos confiar en que las grandes capitales de nuestras naciones, las sedes gubernamentales, nos digan la verdad. No importa a qué partido pertenezca uno. Uno no puede confiar en ninguno de ellos. Uno no puede confiar hoy en los hombres de cualquier nivel de la vida, ni en los militares, ni en la educación, ni en la ciencia. En todos estos aspectos de la vida, uno descubre que la verdad ha pasado de moda.
Y es hora de que les enseñemos a los niños y a las niñas en las escuelas que existen ciertos niveles y reglas morales, y una de estas es que si uno no dice la verdad, entonces es un mentiroso. Y no hay ninguna otra forma de mirar eso. Luego él dice, juzgad según la verdad, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Esta expresión, en vuestras puertas, indica el lugar donde se tenían los tribunales en aquel día. ¿Y cuántas personas hoy han confesado que ellos mintieron cuando estaban bajo juramento ante un tribunal? Juzgad, dice aquí, según la verdad. Él no está hablando aquí del hecho de juzgar. Él no está diciendo que uno no debe juzgar. Usted y yo vamos a juzgar, lo hagamos honesta o deshonestamente. Juzguemos verdadera o engañosamente, nosotros vamos a juzgar. Y lo que él está diciendo aquí es que esto sencillamente demuestra o indica el motivo, indica la motivación para juzgar. Y es la verdad. De eso es de lo que él nos está hablando aquí. Esto está en realidad colocando o señalando nuevamente los 10 mandamientos. Y vemos que dice en la primera parte del versículo 17, «Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo». Eso quiere decir que uno no tiene que desear o codiciar aquello que es posesión del prójimo. Y la última parte de este mismo versículo 17 dice, «Ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová». Si usted quiere saber las cosas que Dios aborrece, y todos nosotros pensamos que Dios es amor, y eso está correcto, Dios es amor. Pero Dios también aborrece. Usted no podría amar sin aborrecer algo. Usted ama la verdad, y si hace eso, entonces va a aborrecer la mentira. Si usted ama a su niño, usted aborrece a ese perro rabioso que entra a su casa a morder a su niño. Usted daría muerte a ese perro rabioso si usted ama a su hijo. Y Dios aborrece ciertas cosas, y nos agradaría señalar esto en grandes carteles. Dios aborrece las mentiras. Dios aborrece la codicia. Hay muchas cosas que Dios aborrece. Y amigo oyente, Dios aborrece muchas cosas que el mundo está haciendo hoy. Ahora los versículos 18 y 19 de este capítulo 8 de Zacarías dicen, «Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º, el ayuno del 7º y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz». Dios les está diciendo, yo nunca les he dado días de ayuno, y estos días que ustedes han señalado para ayunar y para llevar a cabo algún rito religioso, yo voy a cambiar esos días en días festivos. Se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Estas son las cosas que faltan hoy en nuestra cultura y en nuestra sociedad contemporánea. Nos preguntamos si se le habrá ocurrido alguna vez a alguien que si regresamos y enseñamos las grandes verdades bíblicas y morales que han desaparecido, nos preguntamos si esto no tendría un efecto tremendo sobre nuestra sociedad en el presente. Algunos de nosotros pensamos que sería de mucha influencia, por cierto. Ahora, en los versículos 20 y 21 de este capítulo 8 de Zacarías leemos, «Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré». Esto mira hacia el futuro, al momento en que Jerusalén llegará a ser la capital, no solo la capital política, sino la capital religiosa de la tierra. Y también mira hacia ese momento que nosotros vemos en el Nuevo Testamento llamado el milenio. Esto va a suceder según dice Dios. Esto es algo que es para el futuro, y él dice aquí en el versículo 22, «Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová». Y esto no se refiere a ninguna otra ciudad en el mundo, sino a Jerusalén. Está indicado aquí de una manera muy clara. Hablando honradamente, debemos decir que Jerusalén hoy no es un lugar ideal donde uno pueda ir a orar. No está preparado para eso en el presente, porque allí se ve manifestada mucha religión y menos cristiandad que en cualquier otro lugar del mundo. Pero esto llegará a ser el centro del gobierno de Dios durante el milenio. Ya nos hemos referido en nuestro programa anterior al capítulo 2 de Isaías, y debemos destacar, amigo oyente, que hay muchas escrituras que hablan de este mismo tema. Usted se da cuenta, pues, por qué esto es importante, el estudiar hoy el libro de Zacarías.
Hay muchos hoy que han puesto sus miras en el libro de Daniel. Usted puede ir a cualquier biblioteca en algún seminario o a cualquier otra biblioteca y puede notar que hay libro sobre libro que trata del libro de Daniel. Y luego uno puede fijarse cuántos libros se han escrito en cuanto a Zacarías, y hay una falta tremenda de estos escritos en cuanto a Zacarías. Hay algunos que no creen que va a haber un milenio en esta tierra. No creen que Dios regresará a Israel y que Él no va a regresar nunca a Jerusalén, que Él ya no tiene nada que ver con todo esto. Una de estas personas escribió un pequeño libro sobre Daniel y dijo que había probado lo que quería decir con el libro de Daniel. Un pastor a cuyas manos llegó este libro, conversando con el autor, le dijo, ¿se le ha ocurrido a usted alguna vez que ninguna profecía es de interpretación privada? Uno no estudia el libro de Daniel por sí solo. ¿Por qué no estudia un poquito de Zacarías? Y el autor le miró con cierta sorpresa y le dijo, no necesito hacer eso. Y por cierto que no le hace falta si mantiene la teoría de que Dios no tiene nada que ver con Israel, porque entonces no puede tratar con lo que dice Zacarías. Pero amigo oyente, Zacarías nos presenta claramente que Dios no ha concluido su trato todavía con Jerusalén. Él no ha terminado su trato con la nación de Israel. Preste atención, amigo oyente, a lo que él está diciendo aquí en el versículo 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. En aquellos días. ¿En cuáles días? Bueno, esta es esa expresión que ya hemos tenido una y otra vez. En aquellos días. Este es el milenio que vendrá, amigo oyente. La gran tribulación es el comienzo de esto, pero presenta o introduce la venida de Cristo y el reino de Cristo que es llamado el milenio. Y eso nuevamente introduce su reino eterno sobre esta tierra. Volvamos ahora a leer una vez más este versículo 23 que dice, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Ha terminado Dios su trato con los judíos? Bueno, amigo oyente, el día se acerca cuando la iglesia será sacada de la tierra. Es que la iglesia no puede estar aquí en un periodo como este. Y opinamos que el número 10 aquí sugiere en realidad un gran número, una gran cantidad. Pensamos que esto representa el hecho de que las naciones gentiles de aquel día hallarán a Jerusalén muy atractiva, y entonces irán allí. ¿Por qué? El Señor Jesucristo estará allí, y allí estará el templo milenario. Y ese será el lugar donde adorar a Dios. Bien, como puede ver, amigo oyente, eso hace de este lugar algo muy importante. Y con esto, amigo oyente, llegamos al fin de este interludio histórico. Llegamos ahora a la tercera división principal, la última división principal de este libro de Zacarías. La hemos llamado las cargas proféticas, que incluye los capítulos 9 al 14. A su vez, hemos dividido las cargas proféticas en 2 divisiones. La primera carga, o los aspectos proféticos que están relacionados con la primera venida de Cristo, y esto lo vemos en los capítulos 9 al 11. Luego tenemos la segunda carga, los aspectos proféticos que están relacionados con la segunda venida de Cristo. Y estos están en los capítulos 12 al 14. Hemos llegado ahora a algo que creemos es muy interesante y que veremos al entrar en esta nueva división. Vamos a ver que Él va a recorrer el mismo terreno, por así decirlo, pero desde un punto de vista diferente, pero será el mismo terreno que hemos tenido en las 10 visiones. Comienza con Israel, donde ellos se encontraban en los días de Zacarías. Esto era cuando era un remanente pequeño, muy desanimado por cierto. Estaban tratando de reedificar el templo. Y él, o sea, Zacarías y Ageo, fueron levantados por Dios como profetas para animar a la gente a reedificar el templo. Y vemos que él comienza en esa situación local, aquello que para él era una escena contemporánea. Y luego él avanza hacia el futuro inmediato, donde Dios les iba a bendecir. Pero no iba a ser una bendición permanente, y esto lo veremos en el capítulo 9. Pero a través de los siglos, Dios tenía un plan y un propósito, y entonces vendría el Mesías. Y tenemos aquí entonces las 2 venidas. Primero viene como el Salvador, y la segunda venida es como el soberano. La primera venida es con la cruz en vista, la segunda es con la corona en vista. En los primeros 8 versículos de este capítulo 9,
tenemos el juicio sobre las naciones que se llevó a cabo por medio de Alejandro Magno. Y vamos a ver al entrar en este capítulo 9 algunas cosas muy interesantes, ya que en los días de Zacarías algunos iban a ser demasiado optimistas. Ellos iban a decir, bueno, esto va a ser el milenio. Hemos regresado y el templo ha sido edificado. Pero no. En el futuro vendrá otro gobernante mundial, y habrá un combate entre aquel gobernador mundial y aquel que Dios va a enviar a la tierra por primera vez. Aquí tenemos en realidad a Alejandro Magno. Creemos que usted podrá notar esto al entrar en este capítulo 9 de Zacarías. Alejandro Magno, ese hombre joven que murió borracho a la edad de 33 años, muy arrogante, muy insolente, muy engreído, pero probablemente el general más brillante que haya visto el mundo. Y él era una persona realmente sorprendente, no solo como líder militar, sino que era un gran dirigente político, un hombre que tenía cierta carisma, tenía multitudes que le seguían. Y en el versículo 1 de este capítulo 9 de Zacarías leemos, «La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel». Esto es algo similar a lo que vimos allá en el libro de Isaías, y aquí tenemos el juicio de Dios. Y lo vemos avanzando desde el norte, desde el occidente ha salido este hombre Alejandro Magno. Y este lugar mencionado aquí, Adrac, se encuentra en el norte. Damasco también se encuentra en ese lugar, ambos lugares fuera de la tierra prometida. Luego vimos que estaban en calma. Pero ahora entra en la escena este hombre como una tormenta bajando desde el norte, y en el versículo 2 dice, «También Hamat será comprendida en el territorio de este». Y Hamat también estaba en el norte, muy cerca del mar de Galilea. Y el versículo 2 completo de este capítulo 9 de Zacarías dice, «También Hamat será comprendida en el territorio de este, Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias». Estas ciudades de Tiro y Sidón eran ciudades muy ricas, eran ciudades comerciales de aquel día. Ellos pensaban, especialmente Tiro, que eran ciudades inexpugnables, verdaderas fortalezas. Pero Alejandro Magno sabía cómo conquistarlas, y él destruyó estos dos lugares. Luego en los versículos 3 y 4 de este capítulo 9 de Zacarías leemos, «Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles, he aquí, el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego». Ezequiel ya nos había dicho en cuanto a esto, pero aquí lo tenemos otra vez. Alejandro Magno se acerca y él llegaría a ser un gobernante mundial. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos con este estudio en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea todo este capítulo 9 para que se familiarice con el contenido de este pasaje y también para que esté mejor preparado para nuestro próximo estudio. Que las bendiciones de Dios inunden su alma es nuestra ferviente oración.